mando por Facebook. Igualmente queda grabado Mira acá. que no venimos a traer Checho porque está de vacaciones en casa. Y la voz del viejo Perón, ¿no? Escúchame, cuando yo hable, te paso a vos o a la cámara para que me enfoquen a mí. No, el carnavalito y venimos para acá. Puse la marcha en carnavalito. ¿Qué tal? Acá al final está diciendo quién es un traidor, quién es un compañero. 1971. 71. Hay que atender el teléfono, voy y lo atiendo yo. Sí, sí. En el 71 el delegado personal de Perón era Paladino. Sí. Claro. Era delegado de la NUCE con Perón. Era el delegado de la NUCE con Perón. Claro. Digo, para definir quiénes eran, desde fin del 72 lo nombró Cámpora, o a principios del 72, pero el 71 todavía era Paladino. ¿No tenemos la luz? Buenas tardes, esta es una nueva edición de Hablemos de Política en FM 90.1 Radio La Boca. Gracias, Checho, por ponernos al aire. Hoy tenemos el plantel casi completo porque falta Ariel Magirena. Estamos aquí con Cacho Gómez, Carlos Papola y un invitado de lujo, Raúl Isman. El primer programa de 2016. El primer programa. Terminamos el año. Cuando dejamos de hacer el programa, recién eran los primeros estentores del triunfo de Cambiemos, ¿no? Y ahí dejamos, digamos, a los oyentes en ese punto. Exactamente. Desde ese día, que no me acuerdo, el 18 de diciembre. Que fue el 18 de diciembre hasta hoy, que es el 8 de enero, pasó un vendaval, una hecatombe, de cosas. Un vendaval de cosas. Un tornado arrasó mi ciudad y mi país. Y mi jardín primitivo también. Que varias cosas de estas, digamos, para ser concretos, más allá de lo que pensemos nosotros, fueron dichas por el compañero Scioli en el debate del domingo 15 de noviembre. Como ser el tema de la devaluación, el tema de cuidar el bolsillo de los trabajadores, que Macri no lo iba a hacer. Lo que pasa es que vivimos en la capacidad de asombro, la verdad que siempre lamentablemente superamos, la realidad supera la fantasía. Realmente que a 20 días, uno sabe quiénes son estos muchachos, pero que se repartan tantos corchos en La Plata, como pasó hoy, es algo... Y ojo que arrancó con la represión de Cresta Roja. Exacto. A fin de año y continúa con esta represión. O sea, en La Plata. tuvimos, viste que hay lotería, tuvimos la de fin de año y ahora tuvimos la de Reyes. Exactamente. Bueno, yo creo que lamentablemente, y esta experiencia la tenemos desde el Rodrigazo de 1975, que este programa económico no cierra sin represión. Exacto. Lamentablemente esto es así y estamos volviendo a un momento de la economía en otro contexto geopolítico, regional e internacional que es totalmente diferente. Pero lo que sí hay es un viraje, podemos decir así, hacia la derecha de cierta parte importante del planeta y sobre todo en nuestra región, ¿no es cierto? Una recolonización del Estado, digamos, está sucediendo. Y es más, hay algunas versiones que circularon, que hay el sector más Gurka de Cambiemos, quiere planificar de que el costo del salario argentino se iguale con el costo del salario de Brasil, digamos. Que es de $8, acá claro, es de $20, digamos, el valor promedio a la hora. Que si lo lograran, si llegaran a lograrlo, creo que es imposible hacerlo, el dólar estaría a 35 pesos, ¿no? Como un dato de las cosas que se discuten, digamos, ¿por qué? El otro día escuchando al compañero Moreno, en un programa de televisión, decía de que lo de Prat Gay era fulvito para la tribuna, ¿no? Y que el verdadero equipo Malconian está en va a venir Banco Nación. Está en el Banco Nacional.
de ese núcleo duro de pensamiento neoliberal salen este tipo de ideas, ¿no? De que digamos, como este nivel de igualar los salarios de la región es una idea bastante descabellada, pero bueno, este tipo de cosas, este planteamiento están pensando, y con y no solo eso, sino que también hay que señalar del nuevo megacanje, porque los primeros DNU que produjo el presidente Macri fue el permitir el endeudamiento con títulos de deuda intraestatal. Esos títulos de deuda intraestatal los quieren entregárselo a los bancos y eso se convertiría en deuda externa, ¿no? Sí, eso ya está prácticamente establecido. Pero eso lo están armando en este mismo instante. Sí, quiero controvertir un concepto que dijiste. Vos dijiste que los produjo Mauricio Macri, los de decreto de nivel de urgencia. Sí, lo firmó, pero yo no creo que los haya pergeñado ni pensado él. O sea, creo que él es es una persona que está ahí para cumplir un mandato de otros, que ya sabemos quiénes son. Y Paolo Roca es el que había establecido, antes de que terminara el gobierno anterior, que los salarios de los trabajadores de la Argentina se tenían que igualar hacia abajo porque era muy costoso el trabajador argentino. Pero le quiero dar la palabra a nuestro invitado especial, que es Raúl Isman, a ver cómo está evaluando esta nueva realidad que comenzó el 9 de abril antes de que Cristina se convirtiera en calabaza. El 9 de diciembre. El 9 de diciembre, perdón. Yo en principio estoy extrañando la presidencia Pinedo. Nada de esto pasaba durante la presidencia de Pinedo. Pero ustedes dijeron tantas cosas. Que vuelva Pinedo. Y ustedes dijeron tantas cosas que es un poco difícil agarrarse puntualmente. Creo que lo primero a destacar es que estamos viviendo, ojalá no me equivoque, pero pareciera haber un cambio de época. No solamente la derrota del kirchnerismo, cuando después de 12 años de gestión en que el pueblo argentino estuvo mejor, terminaron votando a un PLN al servicio de las grandes corporaciones que mintió descaradamente durante la campaña, sino también la derrota que sufrió el chavismo, algo difícil de imaginar, porque la diferencia entre el chavismo y la oposición es abismal en términos de interés favorable al pueblo, y sin embargo el chavismo perdió feo. Tal vez la explicación de la derrota del chavismo haya que buscarla, por un lado, en la guerra que el imperialismo le lleva adelante a la revolución bolivariana, que indujo a una fuerte baja en el precio del petróleo, con lo cual se amputó grandes posibilidades del Estado para operar en la realidad económica de Venezuela. Pero creo que no queda ninguna duda que de lo interno parece ser que hubo un tercio de votantes chavistas que no fue a votar, y eso permitió el triunfo tan aplastante por parte de la MUD. Pero ahí hubo un proceso de desmoralizamiento de la población, digamos, porque con todo lo que fue el desabastecimiento, es decir, una política realmente en contra de los sectores populares, también golpearon fuertemente en esa moral. Y el gobierno pasaron los meses y no terminaba de cerrar y dar respuesta a eso, y eso le fue comiendo determinada base social, ¿no? De lo que indudablemente el gobierno intentó atacar la guerra económica, pero fue poco efectivo. Yo incursionaría a partir de tu intervención última en un concepto de la sociología. Hay un señor que se llama Zygmunt Bauman, un sociólogo y filósofo polaco, que afirma que hemos dejado de ser sociedades de productores, como ocurría durante la etapa de los estados benefactores, donde las identidades de clase eran muy fuertes y marcadas. Era muy difícil encontrar un obrero que votase en la Argentina por otra fuerza que no fuera el peronismo, en Europa por otra fuerza que no fuera la socialdemocracia, y en Estados Unidos por una fuerza que no fuera el Partido Demócrata. Había identidades políticas muy precisas. Bauman dice que en la actualidad estamos viviendo una sociedad de consumidores, y esto nos explica parte del voto a la oposición neoliberal en la Argentina. Al cobrarle a los trabajadores un impuesto a las ganancias que le quitaba capacidad de consumir, la forma de castigar a esos trabajadores fue votando por la derecha neoliberal, sea vía Massa o sea
vía Macri, sin darse cuenta que ese impuesto le daba continuidad a su propia fuente de trabajo. O sea, hay que prestar atención a lo que dice Bauman. Y vos fíjate que el desmoralizamiento del sector del chavismo tienen que ver con el hecho de que las personas en Venezuela se desmoralizaron porque se tenían que hacer 20 cuadras de cola para comprarse un pollo, o sea, para no poder consumir. O sea, el problema, creo que lo de algo un poco menos se vivió en Argentina en la década de fines de los 70, mediados de los 70, que también hubo... En los tiempos previos, 75, 76, los tiempos previos al golpe, el 73 en Chile es un viejo arma, es una vieja arma de la derecha y el imperialismo desabastecer. Creo que el gobierno de Macri es un gobierno débil. Su principal fortaleza es su vínculo con el poder económico. Daniel hablaba de que Macri es un mandatario, indudablemente es un mandatario del poder económico. No le interesa otra cosa que hacer lo que quiere el poder económico. Pero lo central es que la llave del éxito del gobierno de Macri, la llave de que a Macri le vaya bien, pasa por el peronismo. O sea, si se mantiene mínimamente la unidad de los bloques del Frente para la Victoria, el peronismo tiene todos los elementos para derrotar al proyecto macrista. O sea, la clave en lo económico del proyecto macrista, lo decían los compañeros recién, es provocar una baja muy fuerte del salario. Yo no creo que haya una diferencia sustancial entre Melconian, Prat-Gay, Espert. Son toda la misma basura, son neoliberales descarados que han llegado a decir que la paritaria, Espert dijo que es fascismo, Melconian dijo que no hay que darle jubilaciones a personas que no han aportado, están contra todo derecho del pueblo, eso está fuera de discusión. Pero nadie les puede quitar su saber técnico. O sea, cuando Melconian dijo antes de la segunda vuelta, Melconian fue, sí, no, Prat-Gay dijo, antes de la segunda vuelta, la devaluación no va a traer aumento de precios, porque todos calculaban su dólar a 15. No era un tonto. Falaz mentira. No, bueno, no era una falaz mentira. Lo que quería hacer era desencadenar el proceso inflacionario o de aumento de la inflación que se vivió, porque el objetivo es que la inflación suba a 40-50% y luego las paritarias cierran por el 30%, con lo cual los salarios pierden gran parte de su poder adquisitivo. No es que se equivocó o dijo una tontería, lo dijo a propósito para dar la primera parte del plan. Y la segunda parte del plan, que creo que les puede salir muy mal, es que las paritarias, ningún sindicalista va a salir a afirmar la pérdida del poder adquisitivo de sus trabajadores. La pauta que están hablando es del 25%, bueno, 26%. Sí. Barrio Nuevo, insospechable defender a los trabajadores, es algo que no se podría decir de Barrio Nuevo, porque los propios trabajadores gastronómicos, cuando él llama paro, van a trabajar. Es un raro ejemplo de sindicalista. Inclusive en su propio restaurante. No sé si no sabía si Barrio Nuevo tiene un restaurante. Uno no puede estar en todo. Cuando yo ejercitaba el periodismo seguido, lo hacía en Periodismo Internacional, en un canal televisivo de Moreno, y seguir la realidad internacional limita para seguir la realidad nacional. Quiero apelar al general Perón, que decía que la verdadera política es la política internacional. Seguir la política internacional, por ahí no podés enterarte de los detalles puntuales de lo que ocurre en la Argentina. ¿Ves la situación, digamos, del Frente para la Victoria socio-interior, la del el campo popular en general, ¿no? En líneas generales? En este momento, que por ejemplo, hay mucha militancia que se siente un poco a la espera que determinada dirigencia empiece a conducir este proceso de defensa de los intereses populares, ¿no? Todo ya lo dijo el general Perón. Una vez, y conste que yo no soy peronista, una vez le preguntaron a Perón, ¿qué va a hacer general para volver? Dijo, yo nada, voy a dejar que hagan todo lo necesario para que yo vuelva. O sea, el Frente para la Victoria sufrió una conmoción, y acá, si ustedes son peronistas, vamos a tener alguna diferencia, porque yo no soy peronista, me defino como kirchnerista, y yo creo que la derrota del Frente para la Victoria se debió a una traición de una fracción del peronismo. O sea, tomemos los datos de la PASO, 39% Scioli en la PASO, 36% en la segunda vuelta. Macri tenía
30% en la PASO, pasó a 24 30. teníamos. No, Macri con Cambiemos tenía 30. Ah, en la primera vuelta. Bueno, en la PASO tenía 30, Macri. Ah, la suma. La suma daba Sí, sí, 30, sí, tenía sí. 30. Las Sí, encuestas sí. lo daban en bajada y sacó 34. O sea, esos 4% que le pasaron a Scioli fueron claramente del peronismo. Y no vamos a abundar en la traición que sufrió Aníbal Fernández y que quienes motorizaron la traición. No quiero detenerme en esa cuestión. El Frente para la Victoria perdió por disidencias internas que llevaron a que estalló la interna del Frente para la Victoria entre la PASO y la primera vuelta. ¿Y cómo evaluás vos? Déjame terminar la respuesta a tu pregunta. Entonces tenemos la situación que el Frente para la Victoria estuvo al borde de la disolución. Se habló que el Frente se había dividido en dos bloques en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y la leprosa de Calafate termina llamando a un diputado y bloqueándole la maniobra de aprobar el presupuesto. O sea, la torpeza de los enemigos va a hacer que se cohesione cada vez más el peronismo, porque la grandeza de los Kirchner ha sido rescatar al peronismo de una defección neoliberal como ocurrió en los años 90. Pues la grandeza de los Kirchner que rescataron el neoliberalismo y colocaron al peronismo de la mano con las madres de Plaza de Mayo. Entonces hay una fuerza muy fuerte, que es la figura de Aníbal Fernández, de Cristina Fernández, que va a aglutinar. ¿Y para qué vas a reconstituir el peronismo? Para hacerlo neoliberal, ya están los neoliberales gobernando. Entonces eso va a hacer que se reconstituya, en mi opinión, con una presencia sindical muy fuerte, el Frente para la Victoria, y pueda eventualmente conducir la derrota del proyecto neoliberal. Estamos escuchando a Raúl Isman y estamos en comunicación con Enrique Borcel. ¿Estás ahí, Enrique? Ah, buenísimo. Bueno, acá estábamos un poquito conversando. Primero escuchamos un audio de General Perón donde hablaba de los traidores y de los que se ocupan, digamos, de ver lo que hace otro compañero en vez de ocuparse de lo que tiene que hacer. Y estábamos analizando un poco estos casi un mes y pico del gobierno del PRO, de Mauricio Macri y las grandes corporaciones, y queríamos saber cuál es tu mirada desde allí, desde España, y cómo se ve desde allí esta realidad. ¿Cómo se hace? Latinoamérica, de Australia, de todo el mundo, en la cual por supuesto muchas lágrimas, muchos lloros, pero hay una, como quien dice, una voluntad de recoger las lágrimas y prepararse para lo que viene para el futuro. Punto. Aquí en Madrid vamos a iniciar dentro de unos 10 días una reunión amplia para hacer algo así, de acuerdo a lo que salga, una asamblea en la cual, digamos, para recuperar y justamente ser una voz en España, en este caso en Madrid especialmente, o luego en el resto de Europa, para contar qué es lo que pasa en Argentina, porque el silencio mediático es impresionante, impresionante. Es decir, no hay periódicos aquí que reflejen lo que están haciendo, aunque hay algunos periódicos norteamericanos o ingleses están poniendo cosas como que el gobierno de Macri está haciendo algo como si fuera un golpe de Estado, en cuanto a que un golpe de Estado evidentemente electoral, en cuanto a ignorar el Congreso, no llamar a elecciones no llamar extraordinarias y gobernar de acuerdo a decretos del gobierno como puede gobernar cualquier gobierno del mundo. Bueno, todo eso evidentemente está trascendiendo en cuentagotas. Es un poco, y luego leyendo lo que uno ve de Argentina, que hay evidentemente gran movilización de gente, y no solamente gente que esté encuadrada, sino yo estuve en Buenos Aires cuando hubo ese gran acto de despedida de Cristina, y el 70-80% de la gente no iba detrás de banderas de agrupaciones, sino iba como autoconvocados, me refiero en el sentido de que iban por su cuenta, y aparentemente va a haber toda una movilización a medida que este gobierno
siga aplicando este plan así, en plan casi dictadura, eso es lo que veo desde aquí afuera, ¿no? Está bien. De cualquier manera, nosotros nos seguimos desarrollando aquí en el programa. Vos estate atento y cuando quieras decir algo, nos interrumpís y metés tu opinión. ¿Te parece? Me parece perfectamente bien. Ahí está. Bueno, estamos con nuestro corresponsal exclusivo en España, Enrique Borcel, que es el presidente del Observatorio Hispano-Argentino. Se estaba dando un poco también su mirada. Algo que comentaba Raúl recién tiene que ver con el tema de la traición, ¿no? Y yo estaba leyendo una nota en el diario Tiempo Argentino de un periodista que rescataba en un contexto interesante de la nota, Alejandro Horowitz, decía que en el 2009 Eduardo Duhalde, y esto lo tiro como disparador, decía que el peronismo tiene su día de la lealtad, un día de la lealtad que es el 17 de octubre, y tiene 364 días de la traición. ¿Qué opinan ustedes de eso? En el 2009 lo dijo, creo que debe haber sido después de la derrota. Yo estoy en desacuerdo, obviamente. Estoy en desacuerdo, pero también en el análisis del compañero, más allá que en el campo popular tenemos diferencias, digamos, yo lo que veo es que se hace bastante poco hincapié en hacer una autocrítica de los sectores llamados kirchneristas, porque muchos no apoyaron con mucha decisión la candidatura de Scioli, y esto hay que decirlo también, porque si no, estamos viendo siempre la pata que nos conviene. O sea, hubo sectores dentro del llamado kirchnerismo, porque como yo siempre digo lo mismo, Néstor no usó la palabra kirchnerismo, que para mí fue el sucesor de Perón. Cristina no usó la palabra kirchnerismo, siempre dijeron que son peronistas, entonces yo no uso la palabra kirchnerismo, respeto todo, pero yo digo lo que ellos, repito lo que ellos decían. Y hubo muchos sectores que pensaron más en el 2019 que en el 2015, y esto hay que decirlo, porque si no, la culpa siempre la tiene la llamada derecha. Digamos, Sebrelli es un hombre de izquierda. No, Sebrelli hace mucho de que dejó de ser, bueno, hace 40 años que dejó de ser. Su formación, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Digamos, Dardo Cabo se crió en la rodilla de Bandor y fue un revolucionario. Entonces, lo que digo es, vamos a acordar en el 90% de las cosas. Yo lo que digo es hacer un análisis parcial y lo que dijimos, y otra falta, y nosotros perdimos por la falta de discusión política y la obsecuencia, porque no había espacio para la discusión política. Eso es verdad. Igualmente yo creo que no hay un solo hecho que determina, digamos, la derrota del Frente para la Victoria en estas elecciones. Vos mencionaste una parte y yo creo que sí, en este sentido, porque había versiones antes de las elecciones, que no sé si las hacían circular algunos compañeros de lo llamado el kirchnerismo duro, aunque el kirchnerismo, como sí coincido con lo que vos decís respecto de Néstor y de Cristina, que ellos se definieron peronistas. Que pretendían, digamos, hacer un impasse y volver con todo en el 2019. Creo que eso es una facción que no la puedo dimensionar en cuanto a porcentaje. Yo te puedo agregar una sola cosita. Sí. Es decir, una de esas facciones tenía el aparato mediático oficial. Es decir, digamos, su fuerza propaladora hacia el interior del Frente para la Victoria del movimiento era muy grande. ¿A quién te estás refiriendo concretamente? A los que manejaban, desde Christian Bauer para abajo, a todos. Era el progresismo, o sea, el aparato de comunicaciones se le entregó al progresismo. El movimiento nacional está compuesto por una cantidad... digamos que el nivel de fuego hacia el interior era fuerte. Es decir, esos sectores, castigaron duramente durante muchísimo tiempo al candidato nuestro. Es decir, recién sobre el final lo lograron invitar una vez y parecía que cuando estaba Scioli enfrente de ellos era un sapo de otro pozo. Sapo de otro pozo, exactamente. O sea, entonces esos sectores también son tienen que hacer, como dice Carlitos, medianamente una autocrítica, porque digamos la idea base de esa era cuidémonos la conducción a Cristina para el 2019, esa era la idea. Entonces no importaba si Scioli ganaba o perdía. Y aparte que eso es un error, porque ganando este proyecto, o sea, a nadie que esté en su sano juicio le podía ser indiferente y que se reivindique estar de un lugar, que gane Macri que gane Scioli.
porque va a haber más pobreza, como dijo Moreno, es muy fácil. Dice, automáticamente que aumentan el precio de los alimentos, aumenta el nivel de pobreza. O sea, pero no sí, es muy difícil eso. es Entonces, inversamente proporcional. bueno, O pero Directamente proporcional. Existe el secundario hace muchos años. directamente proporcional. Siempre anduve mal en matemáticas. Entonces, Yo también. Es la regla tres simple. yo coincido con lo que dice el compañero, con el análisis que hizo coincido. Le agrego nada más esta parte. Y también que desde, lamentablemente, la compañera, que es una patriota, que dejó su vida, que dejó a su compañero, todo eso, convengamos que no fue tan eficientemente la conducción política como fue la conducción del país, digamos, en estos 4 años de un contexto internacional que no era muy favorable, que hizo un gobierno excelente o muy bueno y que no se vio traducido en el armado político. Esto hay que decirlo también de una vez por todas, porque parece que tenemos miedo de decir esto, o que hay que decir que todo está bien, o qué linda que está Cristina con el traje. Ese era el nivel de discusión. Ese es el nivel de... Paremos en un muchos poco, sectores de unido organizado. Paremos un poco la mano, ¿viste? Lo padecimos. Lamentablemente creo que hay parte de razón en esa, pero vuelvo a insistir que no hay un solo hecho de que haya llevado a la derrota. Yo Y quería, creo que quería hacer una referencia a lo que dijo el compañero. Es cierto que el progresismo, entendido como perspectiva general de las clases medias, entendido como perspectiva más general, peronismo de clases medias light, gente que proviene de otras fuerzas políticas que apoyó al gobierno, tiene que hacer una autocrítica. Indudablemente Scioli, me incluyo, yo no me lo trogaba, Scioli, también me comí el sapo de que el candidato tenía que ser Randazzo y terminó siendo un traidor de puta madre, digamos la cosa. Tenía razón Cristina. Pero no, pero yo creo que Cristina no lo eligió a Scioli, se le hicieron elegir. Porque yo creo que si algo Cristina tiene claro es que la perspectiva del peronismo de mantenerse tiene que ver con el manejo de fondos públicos. Y no presentó una candidatura de ella que traccionase la boleta, que traccionase hacia arriba la boleta. Pero creo que tu análisis, que es correcto, que todos esos sectores progresistas se tienen que autocriticar, tiende a igualar el poder de fuego de una fracción del PJ con el de carta abierta. O sea, hay 4 puntos que fugaron del Frente para la Victoria, de la PASO a la primera vuelta, que no son del progresismo. O sea, ahí es voto claramente peronista. El voto que perdió Aníbal Fernández entre la suma de las dos formas peronistas en la PASO a la derrota frente a Vidal no fue la clase media que quedó muy acotada. O sea, si le vamos a echar la culpa a la conducción de los sectores progresistas que tienen su responsabilidad, estoy de acuerdo con vos en ese sentido, estamos errando en el poder de fuego que provocó la derrota. Creo que la diferencia entre la primera y entre la PASO y la elección a gobernador es muy claro. Además, esos sectores progresistas perdieron uno de los territorios que manejaban, como la municipalidad de Morón, la perdieron frente al marido de la Vidal. O sea, no son los sectores que estén en la mejor situación. Y haciendo referencia al proceso general de América Latina, había un asesor de Lula que estuvo de visita en el año 2012, que yo lo entrevisté, ahora no me acuerdo el nombre, que decía, nosotros creamos una clase media que nos va a derrotar. Fortalecemos a la clase media, le damos nivel de consumo y después nos clava el puñal. O sea, eso también para explicar la debilidad de esos sectores progresistas, que estoy de acuerdo con vos, que tienen que hacer su autocrítica, así como estoy muy de acuerdo. Yo hice un artículo que se me hizo tan largo que lo partí en 2 y se me hizo tan largo que ahora estoy escribiendo la tercera parte. Y una de las cosas que digo, que parte de la autocrítica tiene que ser haberse sentado en el 54% de los votos, como si eso iba a ser para siempre, no dialogar con los sectores que se podían desgajar de ese primitivo 54%, y una cuestión también que me parece central es el hecho que que el método Cristina como constructora estuvo muy por debajo de Cristina como dirigente estratégica, y estuvo por debajo de Perón. Permítaseme meterme en la interna. Por debajo de Néstor. Por abajo en el armado, muy por debajo. Permítaseme meterme en la interna peronista, porque un error como el que hizo Cristina echando a Moyano
Perón no lo hubiese No. cometido nunca. O sea, Néstor tampoco. estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo que en el año 64 yo no militaba política, tenía el 65, en el 65 tenía 11 años. Perón primero quiso venir a la Argentina, después la manda a su esposa para derrotar a Bandor. Y una vez que lo derrota a Bandor, lo primero que hace es contenerlo dentro del movimiento. O sea, Moyano no estaba derrotado, tenía pretensiones desmedidas de espacios políticos. Pero vos podés conceder un poco, decir todo no,